Buenas tardes. El día de hoy haremos una explicación de cómo usar el método de eliminación de Gauss-Jordan en un sistema 3x3 y cómo este se puede ver reflejado y aplicado en diferentes ejemplos de la vida real. Para empezar, debemos plantear el problema. Nuestro grupo decidió reflejar esto dentro de un circuito eléctrico, en el cual se puede ver en la imagen izquierda que tiene dos fuentes de energía de voltaje, dos baterías que son de 10 y 16 unidades de voltaje respectivamente y tres resistencias de 5 ohms, 2 y una resistencia de 10 ohms. Debemos encontrar el valor de las corrientes I1, I2 e I3. Esto aplicado en un ejemplo de la vida real se puede ver en el flujo de un carro eléctrico. Evidentemente, por temas de simplicidad, vamos a suponer que los voltajes y las resistencias son similares, por lo que en la imagen de la derecha se pueden ver dos baterías, supongamos que son de 10 voltios y de 16 respectivamente, que la resistencia de la parte horizontal superior izquierda es las luces del carro, la del medio vertical es el radio del carro y que la resistencia de 10 ohms es el motor del carro. De esta manera podemos ver cómo algo tan sencillo como un sistema 3x3 se puede ver reflejado en una aplicación de la vida real y cómo esos ejemplos sí se pueden aplicar de diferentes formas. Para entender un poco mejor el problema planteado con anterioridad, se deben definir dos términos importantes: las mallas y los nodos. Una malla es un camino cerrado formado por elementos de circuitos. En este caso tenemos tres mallas, que son las siguientes: la malla ABCA, ABDA y la malla ADBC. Por otro lado tenemos los nodos, que son puntos en el circuito donde dos o más componentes de este mismo tienen una conexión común. En el caso del circuito presentado en el problema, contamos con dos nodos o dos puntos de conexión, los cuales están marcados con la letra A y B. Por último, para comprender el problema, debemos entender las leyes de Kirchhoff. La idea de estas es aplicar el principio de conservación de la carga eléctrica para lograr resolver los circuitos que tienen varias mallas, tal y como cual se muestra en el problema. Existen dos leyes de Kirchhoff. La primera ley se conoce como la ley de corrientes o la regla de los nodos y establece que la sumatoria algebraica de las corrientes que pasan por un nodo es igual a cero. Lo anterior se debe a que la carga eléctrica no se crea ni se destruye, es decir que toda la corriente que entra al nodo debe ser igual a la que sale de él. La segunda ley, que se conoce como la ley de mallas, establece que en una malla cerrada la suma de caídas de tensión es igual a la suma de fuerzas eléctricas aplicadas. Referente a esto, al recorrer una malla, la suma algebraica de las subidas y caídas de tensión es igual a cero. Teniendo en cuenta los convenios establecidos, recordamos que si la corriente viaja en el sentido de negativo hacia positivo en el voltaje mostrado en la imagen, consideramos un voltaje positivo. Iniciamos aplicando las leyes de Kirchhoff en el nodo A. Hacemos el análisis recordando que la sumatoria de las corrientes en los nodos deben ser igual a cero. Tenemos que para el nodo A, la corriente 1 llega, es decir, se toma como positiva. La corriente 2, al igual que la 3, salen, se toman negativas. Y como ordena la primera ley, su sumatoria es igual a cero, quedando I1 menos I2 menos I3 igual a cero. Ahora vamos con el nodo B. La corriente 3 llega al nodo, es positiva. La corriente 2 también llega al nodo y se ubica con el signo más de igual forma. Finalmente, la corriente 1 se está saliendo, es decir, es negativa, y eso es igual a cero. Lo que queda I3 más I2 menos I1 igual a cero. Ahora hagamos el análisis de los voltajes en las mallas. Aquí analizamos el sentido de nuestro circuito con respecto al de las resistencias. En primera instancia, de acuerdo con la ley de Ohm, el voltaje es el producto de la resistencia por la intensidad de la corriente. Así se muestra. Tomamos la malla BCAB, ubicada en la parte izquierda de nuestra imagen, y vemos que la primera resistencia, que va en sentido en el que viaja la corriente, es decir, en un sentido positivo, es igual a 5 ohmios, que se multiplican por la corriente I1, quedando 5I1. La segunda tiene el mismo comportamiento, quedaría 5I3. Y ahora vemos el voltaje en esa parte,
que va desde negativo hacia positivo y, como lo dijimos anteriormente, se toma como positivo, quedando como resultado 5I1 más 5I3 igual a 10, que es el voltaje de la parte que estamos analizando. Para la malla BADB de la parte derecha del circuito, vemos que la primera resistencia se opone al sentido de la corriente, y esto es muy importante porque si recordamos quedaría negativa, es decir, menos 5I3 más 10I igual al voltaje de 16 positivo de esa parte de la malla. Es decir, como ustedes observan, quedaría menos 5I3 más 10I2 igual a 16. Finalmente, para la malla BCADB, que incluye el circuito completo, tenemos resistencias en el sentido de la corriente, de igual forma los voltajes. Todos los factores quedarían positivos, de la siguiente manera. 5I1 más 10I2 igual a 26, que es la sumatoria de los dos voltajes que observamos en el circuito. Es así como obtenemos un sistema de ecuaciones 3×3. Como resultado obtenemos lo siguiente. Siguiendo la primera ley de Kirchhoff, se tiene que la suma de corrientes en el nodo A es igual a 0, es decir, I1 menos I2 menos I3 es igual a 0. También la suma de corrientes en el nodo B es igual a 0, es decir, I3 más I2 menos I1 es igual a 0. Por otro lado, siguiendo la segunda ley de Kirchhoff, se obtienen las siguientes ecuaciones para las mallas cerradas. 5I1 más 5I3 es igual a 10 en la malla BCAB, menos 5I3 más 10I2 es igual a 16 en la malla BADB. 5I1 más 10I2 es igual a 26 en la malla BCADB. El signo negativo en la cuarta ecuación se debe a que la corriente va en sentido contrario al sentido en que se recorre la malla. Ahora bien, el circuito eléctrico tiene un total de 5 ecuaciones. Sin embargo, solo se está buscando el valor de 3 corrientes, es decir, para resolver 3 incógnitas se necesitan mínimo 3 ecuaciones, ya que, si se utilizan las otras 2, las variables quedarán igualadas a 0. Dicho esto, se obtiene la siguiente matriz. La primera fila ya tiene un pivote, así que no es necesario intercambiar filas. Ahora se toma el primer número de la segunda fila, en este caso 5, se multiplica con signo negativo a la primera fila y se suma a la segunda, quedando menos 5 por 1 es igual a menos 5 más 5 igual a 0. Menos 5 por menos 1 es igual a 5 más 0 igual a 5. Menos 5 por menos 1 es igual a 5 más 5 igual a 10. Menos 5 por 0 es igual a 0 más 10 igual a 10. Ahora se toma el primer número diferente de 0 de la segunda fila y se convierte en pivote. Esto se logra dividiendo toda la fila en 5. 0 dividido 5 es igual a 0, 5 dividido 5 es igual a 1, que es el pivote, 10 dividido 5 es igual a 2 y 10 dividido 5 es igual a 2. El siguiente paso es hacer que haya ceros arriba y abajo de los pivotes. Para el segundo pivote se logra sumando la fila 2 y la fila 1. 1 más 0 es igual a 1, 1 más menos 1 es igual a 0, 2 más menos 1 es igual a 1 y 2 más 0 es igual a 2. Ahora se procede con el último 0 de la fila 3 para garantizar que tanto arriba como abajo del 1 pivote se encuentren ceros. Para esto se multiplica la fila 2 por menos 10 y se suma F3. 1 por menos 10 es igual a menos 10, al cual se le suman 10 dando como resultado 0. Lo mismo se hace con los números que le siguen a la derecha. Seguimos con la transformación del último 1 pivote dividiendo la tercera fila por menos 25. En donde menos 25 dividido menos 25 da 1. Del mismo modo se divide el término independiente, obteniendo la solución de I3, la cual es 4 sobre 25. Siguiendo con el último 0 de la fila 1, se multiplica la fila 3 por menos 1 y se le suma la fila 1, en donde menos 1 más 1 es igual a 0. De este modo se obtiene la solución de I1, la cual es 46 sobre 25. Para terminar, para transformar la fila 2, se multiplica la fila 3 por menos 2 y se le suma la fila 2, con el fin de obtener el último 0 de la fila 2. 1 por menos 2 es igual a menos 2 y menos 2 más 2 es igual a 0. De esta forma se obtiene la solución de I2, la cual es 42 sobre 25. En resumen, resolviendo el sistema de ecuaciones, I1 es igual a 46 sobre 25, I2 es igual a 42 sobre 25 e I3 es igual a 4 sobre 25.